Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Algo Más que Contarte Podcast. Soy su host, Alfonso Aguirre. Y en este episodio quiero profundizar y analizar algo que todos experimentamos en diferentes etapas, mis amistades, y cómo algo que parece tan cotidiano como eso, cuando lo piensas y cuando lo haces de manera estratégica, puede ser una de las decisiones más importantes que tomes en tu vida personal y en tu vida profesional. Cuando somos niños, realmente no elegimos a nuestros amigos, simplemente crecemos con las personas que nos rodeaban y las personas que nos tocaron cerca, como los hijos de los amigos de nuestros papás, o los compañeros que teníamos en el mismo salón que nosotros, o los que vivían en nuestra misma calle, y eso no tiene absolutamente nada de malo. Así es la vida cuando estás empezando. No importa si las personas que te rodeaban tenían tus mismas aspiraciones, o si pensaban igual que tú, o si soñaban con lo mismo. Cuando estamos creciendo, cuando somos niños, ni siquiera tú sabes bien qué quieres al 100% o a dónde quieres ir, y mucho menos estás pensando en que puedas elegir el círculo de las personas que te rodean. Solo estás ahí compartiendo los recreos y compartiendo los descansos, compartiendo las tareas y los proyectos y las fiestas y los cumpleaños y los campamentos de verano con quien la vida te puso cerca. Y por muchos años es así. Creces rodeado de personas por coincidencia, por espacios en común, por personas con las que compartes rutinas, y durante mucho tiempo, durante gran parte de nuestra vida, eso es suficiente, porque cuando eres niño no buscas tanto con quién compartir tus sueños, solo sin darte cuenta, más bien quieres tener con quién jugar, con quién pasar el rato, con quién hacer la tarea en equipo, o con quién platicar, o con quién reírte también en las clases. Pero llegas a un momento y no siempre sabemos ponerle fecha y no siempre sabemos ponerle fecha exacta, pero llega ese momento en el que sientes que eso ya no es suficiente. A mí me pasó que empecé a sentir que quería conversaciones diferentes, que quería personas con las que pudiera hablar no solo del fin de semana o de la serie del momento, sino de mis ideas, de mis dudas, de lo que pensaba, de mis proyectos. Y en esos momentos es cuando empecé a descubrir y a darme cuenta que sí tenía elección y que no estaba obligado a quedarme con el círculo de personas que me tocó al principio, y que ahora yo podía construir también mi propio círculo. Desde entonces ha habido muchos momentos en los que he tenido que cuestionarme qué tipo de amistades quiero tener cerca, y no voy a mentir, mi mentalidad sobre este tema ha cambiado muchas veces, porque yo ya no soy la misma persona que era a los 15 años, ni a los 20, ni la misma persona que cuando publiqué mi primer libro, ni siquiera cuando lancé mi primera empresa. Las cosas siempre van cambiando, y con cada nueva etapa personal y con cada nueva etapa profesional y trabajo personal, también he tenido que replantearme temas profundos como estos, como mis relaciones. También he tenido épocas de enfoque absoluto, como cuando estuve escribiendo mis libros o cuando escribí mi novela, que fue un periodo muy largo de tiempo, y momentos y ciclos como cuando estamos en mi empresa preparando un lanzamiento o diseñando un producto, porque no es solo pensar en el tiempo, también es pensar y considerar la energía mental que requieres para tus metas, y no todas mis amistades entienden o han entendido ese ritmo que tengo. Me ha tocado que hay quienes piensan que me estoy alejando porque ya no quiero verlos, pero también están quienes entienden que hay momentos donde necesito enfocar mi energía en construir algo importante en mi vida, y me ha tocado aprender a equilibrar esas dos cosas: la intensidad con la que sí vivo mis proyectos y mi empresa, y el cuidado de mis relaciones personales. Porque tampoco quiero convertirme en esa persona que solo vive para trabajar. No quiero que mi vida se reduzca solo a lanzamientos y solo a métricas o solo a resultados, y ese es el equilibrio constante. Y no siempre ha sido fácil encontrar ese balance, pero sí ha sido importante. Así que mi mentalidad ha cambiado y madurado mucho con el tiempo, y ahora sé que no busco cantidad, busco calidad, busco profundidad, y tengo muy presente que no busco personas con las que simplemente pueda pasar el rato. Como que eso sería desperdicio de energía y sería desperdicio de tiempo,
Algo que he comprobado una y otra vez es que las personas con las que más te juntas y las personas con las que te rodeas sí moldean tu mente, sí moldean tus ideas, sí moldean tu futuro. Y más que verlo como algo motivacional, es tomarlo como más real, porque a final de cuentas lo que escuchas todos los días, lo que comentan en tus conversaciones diarias y tus conversaciones cotidianas, lo que normalizas en tus círculos, eso se convierte siempre en el filtro con el que tú ves la vida. Porque las ideas que más repites, las conversaciones que más tienes, terminan siendo siempre lo que moldea tus pensamientos y lo que moldea también tus decisiones. Y los temas que más se comentan a tu alrededor terminan definiendo también lo que a ti te parece importante y lo que no te parece importante, porque eso se va convirtiendo en tu ambiente. Por eso es cierto eso que dicen que te conviertes en el promedio de las personas que te rodean, no porque copies lo que hacen, sino porque eso es lo que está alimentando tu mente todos los días. Ese es el contexto en el que piensas, el contexto en el que decides, el contexto en el que sueñas. Y no siempre es cómodo. Muchas veces me tuve que dar cuenta que muchas veces el problema no es lo que piensas, el problema es lo que escuchas todos los días, lo que consumes, lo que repites sin darte cuenta. Y en esos momentos es donde realmente empiezas a elegir tu círculo, no solo por cariño, no solo por costumbre, porque tarde o temprano las conversaciones que tienes terminan creando la vida que vives. Y esto ha ido cambiando por decisiones, por momentos que me enseñaron a verlo diferente. Y esta forma de ver las amistades ha ido cambiando con los años, con los viajes, con los libros, con los proyectos. Y ahora me gusta esta mentalidad, es la que me funciona, es la que me permite elegir bien. Pero llegar aquí no fue en automático, fue un proceso y como todo proceso tuvo etapas. Y la primera etapa siempre es esa. Es la etapa en donde las personas que tienes cerca son las de tu contexto, las personas que están en tu universo, en tu escuela o en tu colonia. En mi familia a mí me tocó ser el hijo único por muchos años y tampoco tenía primos, no tuve primos como por 6 o 7 años, ni en la familia de mi mamá, ni en la familia de mi papá. En ambas familias fui el nieto mayor. Entonces, las personas que tenía cerca realmente eran amigos de mis papás o las personas de mi escuela. Y en esos momentos, aunque estés rodeado de personas que tú específicamente no buscaste o que no seleccionaste, sin que nadie te tuviera que enseñar, poco a poco sí vas encontrando a esa edad tu estilo y tus propios intereses y tu propia forma de ser. Hay unos cassettes que están grabados en mi casa porque yo tenía una grabadora de Toy Story que era mi película favorita cuando era niño y yo llegaba del kinder en esa etapa y lo primero que hacía era grabar en un cassette como si fuera mi propio programa de radio lo que había pasado ese día en la escuela. Y ahora, siempre que me acuerdo de eso, se me hace súper chistoso porque así como eso, ¿cuántas pistas no habrá de las cosas que hoy hacemos, pero que ya hacíamos también desde que éramos niños? Porque hoy tengo este podcast y este podcast es una parte súper importante de mi empresa, pero cuando tenía 5 o 6 años salía del kinder y lo primero que hacía era exactamente eso, grabarme contando lo que había pasado en el día y contaba cosas de las clases, contaba que me dio varicela y que me estaban saliendo puntos rojos, o también contaba cosas que había dicho la maestra, como si ya estuviera documentando desde ese entonces todo lo que me estaba pasando, como si ya supiera que quería dejar registro de mis ideas desde ese entonces. Y me acuerdo perfecto que en tercero de kinder yo también era el encargado de llevar un reloj y yo le tenía que decir a la maestra las horas y le tenía que decir los tiempos para que siempre fuéramos como que todo en orden. Y siempre pienso es que cuántas cosas que hacemos hoy ya estaban en nosotros desde siempre, pero no nos habíamos dado cuenta. O cuántos juegos, cuántas curiosidades o cuántos pasatiempos de esa época de nuestra infancia no eran solo juegos, sino pistas de quiénes íbamos a ser cuando creciéramos. Porque
A veces creemos que nos construimos desde cero cuando crecemos, pero en realidad muchas cosas ya estaban ahí desde el principio. Y es que podemos ver a cualquier niño o podemos visitar cualquier kinder, así como yo lo veo ahora con mis primos chiquitos, y podemos darnos cuenta que desde que somos niños, desde que apenas estamos empezando a hablar bien, ya hay personalidad, ya hay intereses, ya hay curiosidades diferentes. Y es súper fácil detectar siempre en los niños chiquitos al que es el líder del juego. O es súper fácil detectar a la persona que organiza a todos para que jueguen a la tiendita o a la escuela. Y ves al que está súper feliz también armando un rompecabezas. O ves al niño o la niña que está contando historias con sus muñecos. Porque desde esas edades ya empezamos a ser nosotros mismos y sin darnos cuenta también ya nos íbamos juntando con quienes compartían cosas que nos gustaban. Al colegio al que yo iba era súper grande, con muchísimas personas, y aún así ibas encontrando a esos grupos de personas con los que te juntabas porque te gustaban las mismas cosas. Y me acuerdo perfecto que en segundo de primaria, mis amigos y yo, a esa edad, estábamos obsesionados con Harry Potter. Hasta había un concurso de Coca-Cola en donde en las latas te podía salir una snitch dorada. Y por varios meses todos estábamos como locos buscando esas latas como si fuera lo más importante del mundo. También me acuerdo perfecto que después nos juntábamos en casas de amigos o nos juntábamos a veces también en mi casa y éramos como un grupo súper nerd porque nos poníamos a desarmar cosas, desarmábamos electrodomésticos o desarmábamos aparatos que ya no servían en la casa y eso nos emocionaba. Y también lográbamos conectar cables, conectábamos baterías y lográbamos que un motor empezara a girar, o armábamos nuestros propios barcos y les poníamos motores y después los probábamos en el agua. O también podíamos quedarnos jugando videojuegos hasta la madrugada, jugábamos carreras de carros o jugábamos los Sims todos en una sola computadora o 007. Y mientras unos jugaban, había otro que estaba leyendo. Uno de mis mejores amigos de esa edad, desde muy chico, tomó un curso de lectura rápida y en un fin de semana podía leer un libro entero mientras los demás seguíamos jugando, y eso era normal, como que cada quien estaba en lo suyo, o había también ratos en los que todos estábamos jugando a lo mismo, y para mí a esa edad eso era divertirme. Y no es que de niños sepamos elegir amigos estratégicamente, pero sí buscamos todas las personas naturalmente, sin que nadie tenga que enseñarnos cómo, a conectar con las personas con las que compartimos intereses. Aunque apenas estés formando tu identidad, aunque no tengas todavía muy claro quién eres, no es algo que tengas que forzar. Desde esa edad, entre más compartes lo que te gusta, entre más también te muestras, más fácil es que las personas correctas te vayan encontrando poco a poco. Porque cuando cuentas lo que te gusta, cuando preguntas cosas que te dan curiosidad, cuando te emocionas con un tema, es mucho más fácil que alguien te diga, yo también pienso igual, o a mí también me gusta eso. Y así es siempre mucho más fácil que conectes. También durante esa etapa no solo estábamos descubriendo lo que nos gustaba, también estábamos aprendiendo a esa edad a convivir con lo diferente. Y ahí también empezamos a aprender y empezamos a aceptar que no todos son como tú y que no todos tienen la misma familia, que no todos comen lo mismo en su casa, que no todos tienen las mismas costumbres, ni los mismos horarios, ni las mismas reglas, y aún así conectas. Y algo que también empieza a pasar, aunque no te des cuenta, es que empiezas a tomar gustos, empiezas a tomar curiosidades e intereses que vienen justo de tu escuela o del grupo de personas con los que más convives. Porque, a ver, tú sí tienes tus propias cosas que te gustan, pero a esa edad también empiezas a descubrir cosas nuevas por lo que hacen los demás o por lo que dicen las demás personas. Y a lo mejor empiezas a agarrarle cariño a un videojuego porque tus amigos lo juegan, o empiezas a escuchar frases que repiten tus compañeros en las clases
y sin darte cuenta las empiezas a decir tú también, o aprendes nuevas formas de explicar algo, nuevas maneras de bromear, nuevas canciones y nuevos artistas que ellos escuchaban en sus casas, y eso pasa natural porque al final así somos los humanos. Lo que escuchas todos los días, lo que vives todos los días, se empieza a quedar contigo, y ahí es donde empieza una de mis partes favoritas de todo este tema, y es cómo las amistades, cómo los ambientes, los maestros, los grupos, las costumbres, las conversaciones, todo eso te va moldeando. Por eso no me canso de decir que el ambiente lo es todo, porque tu ambiente moldea quién eres, tu ambiente define tus metas, tu ambiente define cómo piensas, cómo actúas, tu ambiente te enseña lo que está normalizado en ese ambiente, que no necesariamente tiene que ser lo mismo que es normal en el ambiente de alguien más. Después de esa primera etapa llega la siguiente, la segunda etapa, que no siempre es inmediata ni clara, y esta segunda etapa es poco a poco. No es como que de un día a otro sentí que cambiaron las cosas, sino que fui sintiendo poco a poco el cambio, porque cuando fui creciendo en secundaria, en prepa, me empecé a dar cuenta de que la forma en la que socializas con los demás empieza a cambiar. Y ya no se trataba solo de jugar, ya no se trataba solo de desarmar cosas o de quedarte hablando de películas o de libros. Cuando vas creciendo empiezan a aparecer otro tipo de planes, como salir a fiestas, ir a reuniones de noche. Al principio en secundaria y después en prepa sí iba a esas fiestas o sí iba a esas reuniones en las noches, porque al principio es como la novedad y como sentirte que ya eres grande. Y había unas que eran súper a gusto porque mis amigos también siempre fueron muy tranquilos, pero poco a poco como que empezaron a organizar fiestas ya más grandes, y eran como eventos que todo el mundo hablaba de eso y que parecía que todo el mundo iba a esas fiestas y a esos eventos, y era lo que empezó a hacer poco a poco como lo super cool, pero a mí nunca me llamó la atención. Y no es que esté mal que yo no me sentía parte de eso, y ni siquiera era algo que yo pensara tanto. Cuando algo no te da curiosidad, no tienes que pensar ni hacer como que toda esa lista mental en tu cabeza de por qué no te llama la atención algo. Aparte, como que no me causaba emoción ni novedad probar la cerveza ni el tequila, como que no me llamaba la atención ni el sabor ni los efectos que producía. Y de esto no me daba cuenta en ese entonces, porque a esa edad no tienes las palabras, pero solo sentía que no me hallaba, o como que no me sentía yo en ese tipo de ambientes, y honestamente sí me aburría muchísimo imaginarme a mí mismo en una super fiesta con cientos de personas, con la música súper fuerte, y a veces sí me preguntaba si eso me hacía raro, si eso significaba que yo no encajaba, porque cuando fui creciendo como que empecé a creer que esa iba a ser la única manera de hacer las cosas bien, o me imaginaba que esa ya iba a ser la única manera de socializar de ahí en adelante. Y como todos a mi alrededor parecían disfrutarlo tanto, me preguntaba mucho si el problema era yo, o si iba a tener que fingir de vez en cuando ir a fiestas, y si iba a tener que fingir que me gustaba tomar aunque no quisiera. Pero la verdad es que en secundaria y en prepa sí sentía eso, pero no le di tanta importancia. Pero después de ahí sí siento que ese tema se empezó a intensificar, porque cuando entré a universidad y cuando empezamos a avanzar en los semestres, también me empecé a tomar yo también más en serio el tema de mis relaciones, el tema de relaciones de amistad y mis relaciones profesionales, porque aunque fuera estudiante, yo sabía desde ese entonces que sí podía ir tejiendo esa red de conocidos y como conocidos estratégicos para el futuro, pero entre más pasaban los semestres, sí me fui dando cuenta que los planes de fiestas, los planes de antros, sí iban también incrementando, y sentía que sí había muchas más personas que todo el tiempo se emocionaban desde el miércoles, desde el jueves,
y contando los días para llegar al fin de semana. Y yo la verdad no, porque los planes eran ir a un antro, comprar muchas botellas. A veces escuchaba también cuánto dinero gastaban en esas botellas. Y a ver, yo en ese momento, yo tenía un trabajo de tiempo completo y tenía que administrar súper bien mi dinero porque yo me pagaba la colegiatura de la universidad y yo me pagaba mis salidas, mi colegiatura, mis comidas, gasolina. Entonces tenía mucho trabajo. También tenía mucha carga académica. La universidad en la que yo estuve, en la que yo estudié, era difícil. Yo estudié en una universidad que se llama TEC de Monterrey, y es difícil. Y también abrí mi propio grupo estudiantil que organizábamos eventos y teníamos que conseguir dinero y muchos patrocinios para poder hacer esos eventos. Entonces tenía que estar todo el tiempo hablando a empresas y hablando a negocios para poder conseguir esos patrocinios. Entonces era como si mi tiempo estuviera dividido en dos, porque sí pasaba mucho tiempo con las personas que también organizaban cosas en la universidad, pero también pasaba mucho tiempo con las personas de mis clases, las personas de mi carrera, las personas de mis materias. Y los fines de semana, honestamente, sí prefería 1000 veces quedarme en mi casa viendo una serie o escribiendo o leyendo algún libro o trabajando en alguno de mis proyectos. Pero sí hubo momentos, y esto se empezó a incrementar, en donde en Instagram o en Snapchat, que era la red social que usábamos en esa época antes de que existieran las historias de Instagram, sí veía en los fines de semana las historias de Snapchat de mis amigos y de todos mis conocidos, y todo eran fiestas, todo eran antros y luces y todo eso. Y creo que en esa época sí empecé a darme cuenta y empecé a pensar y empecé a dudar mucho, porque sí veía a todos disfrutar tanto ese tipo de planes y sí era lo que la mayoría hacía, y pensaba que a lo mejor el raro era yo, porque claro que muchas veces sí sentía ganas de pertenecer por no quedarme fuera, y a veces pensaba como, ok, creo que nunca voy a poder conocer a nadie, o pensaba cosas como, ok, creo que nunca voy a tener buenos contactos o nunca voy a conectar realmente con nadie. Porque cuando estás en esa etapa y ves que el 90% de las personas a tu alrededor salen cada fin de semana a los mismos planes una y otra vez, si empiezas a preguntarte si el raro eres tú, si hay algo que te falta o si te estás perdiendo de una experiencia increíble sin darte cuenta. Y a veces sí me preguntaba como, a ver, ¿será que no estoy disfrutando como debería? ¿O será que sí me falta relajarme más? Y eso estuvo en mi cabeza por muchos años y se intensificó mucho esa duda y esa pregunta de ¿será que sí soy antisocial? Y hubo un semestre en específico que sí intenté decirme a mí mismo como, a ver, bueno, ya, tal vez es cuestión de acostumbrarte, o a lo mejor si lo intentas más te termina gustando. O ese pensamiento que muchos tenemos cuando estamos creciendo y que ya te estás tomando en serio tu futuro y te dices, bueno, a ver, ya, hazlo por los contactos, hazlo para tener más amigos o hazlo para no quedarte fuera, hazlo para que los demás vean que sí te diviertes y que sí te relajas. Pero la verdad es que no quería, no me nacía, y sí fui como 2 o 3 veces ese semestre a diferentes antros. Y no voy a mentir, sí me la pasé bien, sobre todo porque iba con mis amigos más cercanos, los que ya conocía desde antes y desde siempre, y con ellos cualquier plan era divertido. Y sí me sentía en confianza, que eso fue lo más importante, pero con esas 2 o 3 veces fue completo para mí, con esas 2 o 3 veces tuve, y para mí eso estuvo bien, porque no fui fan como para querer repetirlo, porque no podía platicar con nadie, tenía que estar gritando, y con el tiempo me di cuenta y confirmé que simplemente a mí no me llamaban ese tipo de lugares y ese tipo de planes, y está bien. No a todos nos llaman las mismas cosas. Hay personas que nos salimos un poco del promedio y que preferimos otro tipo de experiencias,
y que encontramos diversión en lugares y en ambientes diferentes. Y algo que sí me costó mucho tiempo entender, pero que ahora es súper claro y súper evidente, y es que no hay una sola forma de conectar con las personas. Nos enseñaron que socializar es ir a una fiesta o tomar alcohol o desvelarte cada fin de semana, pero eso no es cierto. Esa no es la única forma. Hay muchísimas más, porque aunque no me daba cuenta en ese momento, aunque me preocupaba mucho ser antisocial, todas las otras cosas que yo ya hacía también eran otras formas de socializar, tanto en mis clases como en las actividades extracurriculares, porque si analizamos la imagen completa, no iba a antros, no iba a fiestas, pero al mismo tiempo organizaba los stands para poder reclutar nuevos miembros de mi grupo estudiantil. Y eso era ponerte en medio de lugares súper frecuentados del campus y explicarle a cientos de desconocidos qué hacíamos dentro del grupo y explicarle qué vacantes teníamos y cómo podía sumarse al equipo. Y eso también es una forma de socializar. También cada día, de lunes a viernes, cada vez que terminaban mis clases, me iba directo a las oficinas de todos los grupos estudiantiles, porque ahí también había otras personas de otros grupos y ahí todos estábamos organizando cosas por su propia cuenta, y unos de los que estaban ahí eran fundadores de esos grupos. Otras personas ahí eran como que los encargados de las finanzas, otros los encargados de pedir los patrocinios en empresas, otros eran los encargados de la logística de los eventos, otros de marketing. Y aunque todos fuéramos de diferentes carreras y de diferentes edades y de diferentes profesiones, me encantaba estar ahí, y ahí todos nos conocíamos y nos hacíamos amigos, y eso también es socializar. Y no era socializar solo por pasar el rato, era socializar creando. También siempre me inscribía a cosas como noches de networking. Una vez hubo un evento como de 48 o 72 horas seguidas que se llamaba Startup Weekend, y nos teníamos que quedar literalmente esas 72 horas seguidas en el campus, y esas 72 horas eran para conocer a otros emprendedores y crear empresas y crear proyectos desde cero y presentarlos después a los inversionistas al final. Literalmente teníamos que crear una startup en 72 horas, y todo ese tipo de cosas en las que fui encontrando lo que sí me llenaba, lo que sí me emocionaba. Poco a poco fui entendiendo eso, que no tienes que seguir el plan de todos los demás. Y creo que algo que a mí sí me hubiera gustado que alguien me lo dijera así tal cual es que está bien, que no tienes por qué sentirte raro o rara solo porque no te identificas con el plan que todos los demás parecen disfrutar, que el mundo tiene cientos y miles de formas diferentes de socializar, no solo las fiestas, no solo donde hay que tomar para encajar. También puedes conocer a alguien increíble en una clase o en un club de lectura o en un evento donde no conocías a nadie y justo te tocó sentarte al lado de alguien con quien conectaste, o en un taller que te llamó la atención, o caminando en un museo o en unas oficinas de coworking, así como yo conocí a mis dos socios de mi primera empresa, o en un viaje. Y que si en algún momento sientes que no encajas, o si en algún momento sientes que algo te falta, no tienes que apurarte, no tienes que presionarte, no eres rara y no eres raro. Tarde o temprano vas a encontrar a tus personas, las que no te preguntan por qué no tomas, sino que te preguntan por tus proyectos, por tus ideas, por tus retos, que te dan consejos, que te preguntan por tus preocupaciones. Me acuerdo mucho con esto de la película de Luca, la película de Pixar, cuando al final dicen, probablemente hay personas que nunca lo van a aceptar, pero otros sí. Y él parece saber cómo encontrar a esas buenas personas. Y cuando entendí eso, no lo volví a dudar y dejé de sentirme mal y dejé de preocuparme por no pertenecer a un tipo específico de plan,
y no tuve que obligarme a hacer nada de ahí en adelante. Desde ahí seguí creciendo toda mi vida sin tomar absolutamente nada de alcohol, aunque eso no fuera lo normal. Y fue hasta hace muy poco, ahora muy reciente, a mis 29, a mis 30 años, que descubrí algo que sí me gustó el sabor, que es el Aperol Spritz, que es una bebida italiana que se sirve con hielo, es una bebida fría. Es la copa naranja que a veces comparto en mis historias de Instagram y ni siquiera lo pido por el efecto. Lo pido porque a veces cuando hace mucho calor sí se me antoja el sabor, porque aparte es súper refrescante y casi siempre acompañado de una comida súper rica, casi siempre pasta o pizza. Hace un par de semanas entrevisté aquí en el podcast a Miguel Sánchez y me gustó muchísimo cómo explicó algo que me dejó pensando mucho tiempo después de la entrevista, y es cómo cuando dejas el alcohol todas tus relaciones empiezan a cambiar. Y ahí viene el reto real, que es aprender a conectar con las personas sin la necesidad de tomar. Y el reto de aprender a abrirte, aprender a ser vulnerable, aprender a compartir y a platicar siendo 100% tú. Y cómo cuando logras eso, las conexiones son mucho más valiosas, mucho más profundas, porque eres 100% tú. Esa entrevista es de mis favoritas hasta ahora. Voy a dejar el link en la descripción del episodio. Y aquí lo importante es que detectes qué te gusta a ti. ¿Qué tomas tú para celebrar? ¿Qué comidas te gustan a ti? ¿Qué ambientes te llenan de energía? ¿Qué sabores te gustan? Si eres más de bebidas frutales o si eres más de un postre especial o de un café, o si a ti te encanta un cappuccino o un espresso doble cortado en una terraza. Porque más allá de la bebida, más allá de las comidas o más allá de esas cosas, lo que importa en la vida es encontrar esos momentos y encontrar esos ambientes que a ti sí te hacen sentido y que a ti sí te hacen sentir bien, y que son tus maneras de relajarte, tus maneras de concentrarte, tus maneras de iniciar algo, tus maneras de celebrar algo. Y solo quiero que nos demos la oportunidad de pensar que una fiesta o un antro o tomar no tienen que ser ni la primera ni la única opción. Cada vez que yo tengo un lanzamiento o cada vez que termino un proyecto, me encanta ir a comer o a cenar comida italiana, no solo por el sabor, porque aunque sí me encanta la pizza y me encanta comer pasta, pero es más por el ambiente, por el momento, por lo que significa, por estar comiendo algo súper rico que te encanta y sé que ese momento es mío y que estoy celebrando algo que me costó trabajo y que lo estoy compartiendo con quien esté en ese momento. Y sí creo que todos necesitamos descubrir cuáles son nuestras tradiciones, y nuestras tradiciones pueden ser cosas súper diferentes, como cocinar un platillo o hornear tu postre favorito, como a mí que me encantan los croissants, o ir a un lugar que guardas para una ocasión especial. Y ahí está lo cool en atreverte a hacer lo que a ti te gusta, aunque sea diferente, porque hay algo muy valioso cuando empiezas a crear tus propias maneras de disfrutar. Cuando dejas de esperar a que alguien más te diga qué es lo que hay que hacer, o cuando dejas de hacer lo que parece que es normal. Y lo mejor de esto es cuando los que te conocen, los que son tus amigos o las personas que apenas vas a conocer, te empiezan a identificar por esas cosas que a ti te gustan, porque propones cosas diferentes, como, sí, él es el que siempre celebra cocinando tal platillo, o el que siempre hace una cena súper elegante en su casa el día de los Óscares, o ella cada cumpleaños hace un road trip por las montañas, o él siempre se va a las tardes a leer a un bar, o el que en su cumpleaños escala una montaña con sus amigos, o que da una clase de yoga, el que cada vez que está feliz hornea algo nuevo, o ella que siempre hace un picnic cada semana, o ella que siempre pide una bebida frutal con mango, o él que le encanta ir a su book club todos los miércoles, o ella que tiene su clase de arte cada sábado. Y eso es lo cool, que tú puedas tener tus propios ambientes, tus propios gustos, tus propias tradiciones que te hagan sentir tú,
y luego sumar también a más personas a que disfruten contigo haciendo eso, pero que venga desde lo que a ti te gusta, no desde lo que se supone que tienes que hacer o igual a lo que los demás hacen, porque qué aburrido sería que todos fuéramos igual. Qué aburrido sería que todos quisiéramos ir siempre a los mismos lugares y qué aburrido sería todos pedir las mismas cosas, todos iguales o tener las mismas metas, las mismas tradiciones. Siento que muchas veces nos quedamos con la sensación de que nos gustaría hacer otra cosa, pero no lo hacemos por miedo a ser diferentes, por miedo a que no nos entiendan, por miedo a que no sea lo normal. A mí me pasa que veo lugares o tradiciones o cosas increíbles y planes que hacen a lo mejor en otras ciudades o en otros países y lo primero que piensas es querer ir ahí para tú ahora sí hacerlo, cuando en realidad no tienes que esperarte a ir a otra ciudad. Tú puedes ser la persona que inicia eso en donde ya estás. Y también pasa otra cosa, y es que cuando ves a alguien que vive de esa manera, con sus propias tradiciones, con sus propios gustos, con sus propios rituales, con sus propias prácticas, eso también es siempre muy atractivo porque ves autenticidad. Ves a alguien que disfruta la vida a su manera y no necesita la aprobación de nadie más, no necesita seguir a nadie, porque muchas veces sí terminamos rodeados de personas y de lugares y de planes que ni siquiera nos gustan, solo porque no nos dimos el tiempo de pensar en lo que sí queríamos. Y así fui encontrando poco a poco mis ambientes, mis propias formas de socializar y mis propias formas de celebrar, mis propias formas de disfrutar y de conectar, como estar en esa época organizando cosas en las oficinas de grupos estudiantiles, o como cuando hacía la cena de los Óscares en mi casa y que cada quien llevaba algo y unos hacían la pasta, otros preparaban las botanas y luego nos sentábamos ya con toda la comida hecha a ver los Óscares. Ahora ya más grande me pasa igual. Tengo mi platillo favorito que es salmón con mantequilla y puré de papa con mucho queso mozzarella. También tengo mi book club, mi club de lectura cada miércoles. Y me encanta que el último miércoles de cada libro vamos a cenar. O me encantan también las comidas y las cenas donde puedes platicar por horas seguidas, donde no es solo como, a ver, ¿tú qué has hecho? Sino donde cuentas lo que sueñas, lo que te preocupa, lo que estás creando, donde hablas literalmente de la vida real. Me gustan mucho los cafés, pero también me gustan mucho los restaurantes donde está todo súper tranquilo, donde la música no está para nada fuerte, donde hay luz tenue. De hecho, la última vez que fui a Nueva York, ahora en marzo a lanzar mi novela, literalmente ese era mi historial en ChatGPT porque le pedía que me buscara lugares como esos. Específicamente estuve buscando mucho restaurantes de comida italiana, pero con luz tenue, sin ruido, y cafés y museos y librerías, muchas cenas, porque eso es lo que a mí me gusta. Y cuando sabes lo que a ti te gusta, ya no estás buscando encajar en los planes de alguien más, y al final de eso se trata, de dejar de esperar que alguien más te diga cuál es el plan, de dejar de copiar los ambientes de todos los demás, porque cuando encuentras lo que a ti te gusta, los planes que te llenan, lo que a ti sí te da energía, las conversaciones que a ti sí te hacen pensar, entonces ya no necesitas forzarte a encajar. Y la verdad es que lo normal para el grupo de personas con el que estás hoy no es lo normal en todo el mundo. Somos billones de personas en este planeta y es lógicamente imposible que todos socialicen de la misma manera. De hecho, acabo de terminar de leer un libro que se llama Contagious, en español se llama Contagioso, y trae un caso de estudio porque estudiaron muchas universidades en Estados Unidos, porque normalmente ahí es donde es muy común ver que los bares cerca de la universidad están llenos, o es súper normal ver las fiestas en las fraternidades todo el tiempo y que parece que todo mundo toma muchísimo como si fuera lo más normal del mundo. Pero hicieron este estudio
y se dieron cuenta que la mayoría de los estudiantes que hacían eso no se sentían cómodos con lo que hacían y tampoco estaban de acuerdo con los hábitos de consumo de alcohol de sus amigos ni de sus compañeros. Y eso fue lo más interesante, y fue que aunque estaban dentro de la fiesta, la mayoría dijo que ellos consideraban que estaban muy a gusto tomando una cerveza, una copa de vino, máximo 2 cervezas. Específicamente dijeron que 2 estaban bien, pero esas mismas personas en la práctica seguían tomando mucho más porque veían que es lo que hacían todos los demás. Y nadie decía nada, pero todos pensaban lo mismo. Y justo por eso lo seguían haciendo, seguían tomando más, porque el comportamiento es público, pero los pensamientos son privados. Nadie decía nada, nadie decía lo que en verdad sentía, y entonces parecía que todos estaban felices con eso. Y eso cambió cuando esta persona que estaba haciendo este análisis y este estudio decidió publicar en el periódico de la universidad eso, las estadísticas que encontró, las estadísticas que según sus encuestas la mayoría estaba bien tomando solo 1 o 2 cervezas, y al hacer que todos se dieron cuenta en la universidad lo que los demás pensaban, solo por conocer la opinión real de todos gracias al periódico, el consumo de alcohol redujo más de un 30%. Y entonces qué fuerte darnos cuenta que muchas veces no hacemos lo que realmente queremos o no actuamos como realmente pensamos solo porque creemos que somos los únicos que lo estamos pensando. De hecho, si analizamos el consumo de alcohol, está cayendo rapidísimo y en cantidades gigantescas en las nuevas generaciones, porque cada vez más personas se están dando cuenta que precisamente esa no es la única forma de disfrutar ni de conectar, y que no a todos les gusta. Y qué fuerte también darte cuenta que hay personas forzándose a encajar en algo que no les gusta o en algo que ya está pasando de moda. Y eso no solo aplica para el alcohol, aplica para cualquier cosa que hagas por querer pertenecer, solo por no quedarte fuera, aunque no lo disfrutes. Esto aplica para todos y depende siempre de a quién le preguntes. Depende de qué círculos frecuentes. Todo lo que hoy tú percibes y todo lo que hoy tú crees que es normal podría ser completamente diferente en otro lugar o con otras personas. Así que no vivas para encajar en el molde de alguien más. Mejor vive para encontrar y construir el ambiente que a ti sí te haga sentir viva o vivo, porque ahí es donde empiezas a pertenecer de verdad. Y todo eso fue mientras era estudiante universitario, todo eso pasó antes, pero después de graduarme empezaron a cambiar mucho más las cosas. Después de graduarme es cuando empecé a dedicarme de lleno a mis propios proyectos. Por eso la siguiente etapa fue un cambio drástico y es donde más aprendí y más transformé mi concepto de amistad y lo que son los amigos y cómo elegir mejor tus ambientes. Sobre todo, esta fue la etapa donde me quedó mucho más claro lo que significa una verdadera amistad, y fue un proceso, y el proceso empezó exactamente cuando publiqué mi primer libro, porque fue justo después de la graduación, de graduarme de la universidad, que acababan de pasar casi 2 meses de la graduación. Yo me gradué en diciembre de 2018 y en enero de 2019 fue la publicación de mi primer libro. Y para ese momento, como todos, ya tenía una vida entera y ya llevaba todos los años de mi vida conviviendo con muchísimas personas entre la escuela, las clases y todas esas personas de toda mi vida. Pues tenía un Instagram de alrededor de 200 o 500 personas que habían estado ahí durante toda mi vida, desde que era niño, cuando había estado en prepa, cuando había estado en la universidad. Y en ese entonces yo sentía que conocía a todo el mundo. Y publiqué mi primer libro y tenía mi lista de espera desde entonces. Fue mi primera lista de espera de correos. Y honestamente, cuando publiqué el libro, sí esperaba que muchas personas reaccionaran a la publicación. Como que en mi cabeza
publicar un libro era algo tan importante, tan emocionante y tan grande, al menos para mí, y yo esperaba que fuera igual de significativo para las demás personas. Y no lo dije nunca en voz alta, pero sí era como si en mi interior sí esperaba que todo el mundo que yo conocía comprara el primer libro, como si esperara sentir como esa ola de apoyo. Y yo pensé en ese entonces como, bueno, creo que tengo mínimo unas 500 ventas ya aseguradas. Y pasaron muchas cosas cuando publiqué ese primer libro, porque fue el inicio de todo lo que hago ahora. Pero esa ilusión de que todos mis conocidos iban a comprar el libro fue una de las cosas que no pasó. Y cuando no pasó fue un primer golpe de realidad. No porque estuviera esperando que todos lo hicieran por obligación, pero sí porque fue la primera vez que me di cuenta que no por conocer a muchas personas significa que todas esas personas están pendientes de ti, y sobre todo significa que no todas las personas que conoces son tus amigos. Y traté de no tomármelo personal, pero sí fue una lección en ese momento que al principio sí me costó aceptar. Porque, a ver, viéndolo de manera objetiva, cuando tú eres el que está viviendo un logro importante, para ti se siente enorme. Pero para el resto del mundo, a menos que sea importante para ellos o para ellas también, o a menos que estén en tu círculo cercano, simplemente eso que estás haciendo pasa desapercibido. Y eso no significa que no te quieran, ni que te ignoren, y mucho menos que tengan algo en tu contra. No significa absolutamente nada de eso. Solo significa que eso que tú estás haciendo, eso que tú estás lanzando, o eso que tú estás vendiendo o compartiendo o logrando, no es su prioridad, porque ellos tienen su propia vida y eso no hace a nadie una mala persona. Y ahí tuve que poner muchísimo en práctica algo que yo llevaba años repitiéndome mentalmente, porque uno de los primeros libros de no ficción que leí en mis primeros semestres fue el libro de los 4 acuerdos de Miguel Ángel Ruiz. Es un libro muy sencillo, pero en esa época se convirtió en una de mis guías personales más importantes. Los 4 acuerdos o grandes enseñanzas del libro son: 1, siempre dar tu mejor esfuerzo; 2, ser impecable con tus palabras; 3, no hacer suposiciones; y 4, que fue la más importante para mí, no tomarte nada personal. Y por muchos años esos eran mis mantras, pero después de años practicándolos y repitiéndomelos, en ese momento al publicar mi primer libro fue como la prueba final y casi como la prueba más difícil, que me costó muchos meses porque en mi cerebro no entendía y solo pensaba, es que ¿por qué? No entendía lo que estaba pasando, porque yo pensaba y pensaba una y otra vez como, es que a ver, si yo viera que mis amigos escriben un libro, o si yo viera que mis amigos lanzan un negocio o algo importante, yo sería los primeros apoyándolo o ayudando o leyendo esos libros. Ahí todavía no iba a terapia, entonces como que me costó mucho más tiempo y muchos más meses de lo normal llegar a las lecciones de todo eso. Y de ser algo que me preocupaba mucho y que me preguntaba mucho, y llegué a diferentes conclusiones, y esta es mi manera de pensar actual. Número 1, entendí la diferencia. Ahora entiendo perfectamente que un conocido es alguien que conociste, alguien que te ubicó en una etapa o que compartiste algo en algún momento, pero un amigo es mucho más. Antes creía que un amigo eran todas las personas que conocías y todas las personas con las que habías pasado un rato, o todas las personas con las que te divertías, o que tus amigos eran todas las personas que reaccionaban a una foto, pero no. Y en esos meses fue cuando cambié completamente mi mentalidad y mi definición de amistad, y empecé a diferenciar que una cosa es tener amigos y otra cosa muy diferente es tener conocidos. Porque empecé a diferenciar lo que mi círculo cercano sí sabía, porque mis amigos, mi grupo de amigos súper cercanos,
sabía lo que estaba pasando todo el tiempo en mi cabeza. Mi grupo de amigos cercanos sí sabían lo que me estaba costando, sabían las decisiones que estaba tomando y les platicaba cada parte del proceso del libro, les pedía ayuda, a veces les mandaba avances o les pedía opiniones y ellos sabían cuando estaba nervioso o cuando estaba dudoso o cuando estaba emocionado. Mi círculo cercano sabía todas las cosas que no tenía seguridad si iban a funcionar y les contaba que había rechazado una oferta de trabajo y no solo eso, también les contaba cosas más personales, cosas de mi familia, cosas que eran mis sueños, cosas que me daban miedo, les platicaba mis dudas y entonces en medio de todo eso fue cuando empecé a preguntarme, a ver, ¿todo eso lo saben mis conocidos o solo lo saben mis amigos? O a ver, ¿quiénes de los que conozco nos podemos preguntar, oye, ¿cómo te fue? Pero también, ¿cómo te sentiste? ¿En qué te ayudo? Vamos a juntarnos para platicarlo. ¿Y quién realmente estaba pendiente? Porque la realidad es que cualquiera puede reaccionar a una story. Cualquiera puede darte un like a una foto de un logro. Cualquiera puede mandarte un mensaje de felicidades. Cualquiera puede tener una plática casual, superficial. Cualquiera puede coincidir contigo en cualquier evento. Cualquiera puede saludarte súper emocionado o súper emocionada y decirte al final, sí, hay que vernos pronto. Pero eso no significa que sean tus amigos. Significa que se conocen y ya. Porque un amigo es alguien que sabe exactamente qué está pasando en tu mundo porque ya lo hablaron antes, porque ya se lo contaste, porque le importa, porque esas personas tienen el contexto completo de todo mientras está pasando en tiempo real. Por algo son tu círculo cercano y porque saben todo también de lo que no está publicado. Y son esas personas con quienes puedes cuestionarte cosas que no entiendes, las personas con las que puedes pensar en voz alta o pedir consejos o simplemente quedarte callado o callada y sentirte acompañado. Y ahora yo también hago ese filtro, pero al revés. Si una persona no sabe en qué estoy pensando últimamente, si no sabe cuáles son mis miedos, mis dudas, mis planes, mis errores, probablemente no es mi amigo cercano. Será un conocido, será alguien a quien a lo mejor aprecio, alguien con quien compartí algo. Puede que sí sea una buena conexión o una buena conexión profesional, pero eso no significa que está en mi círculo más cercano. Hoy, si cuento a mis amigos más cercanos, los puedo contar con los dedos de las manos y eso no me molesta. Al contrario, me parece lo más natural del mundo. De hecho, la mayoría de las personas que admiro, empresarios, escritores, líderes, casi todos coinciden en eso mismo, que los verdaderos amigos caben en una sola mano. Y por eso para mí, amistad no es cantidad, es profundidad y es calidad y es mucha vulnerabilidad porque justo les tienes toda la confianza y a veces pensamos lo contrario, que los amigos solo son para pasarla bien, para divertirte o solo para hacer planes o solo para reírnos un rato o distraernos, pero no, tus amigos son las personas que te acompañan en la vida completa y más ahora que está comprobado cómo las redes sociales nos han hecho estar mucho más desconectados y con relaciones más superficiales. Por eso ahora es todavía más importante que antes saber quiénes sí son tus amigos y profundizar muy bien en esas amistades, no para tener que fingir que todo está bien o solo para tener un plan divertido, sino para que con esas amistades puedas abrirte y contar cómo estás, para que esas personas te acompañen en lo bueno, en lo difícil y que no sea solo para risas, sino que sea para procesos, para dudas, para ideas, para sueños y para la vida real, porque al final la vida sí se siente diferente cuando no tienes que cargarla toda tú solo o tú sola, y sobre todo para que no tengas que llegar a ver a tus amigos y como que tener que cambiar de personalidad, para que con ese grupo de personas
no tengas que cambiar el chip ni ponerte una máscara solo para encajar en el plan. Al contrario, que puedas llegar con esas personas siendo completamente tú, con tus dudas, con tus logros, con tu cansancio, con tus ganas de celebrar, pero que puedas llegar completo, sin ningún tipo de filtros. De esa etapa también hay otra gran lección que hoy me parece clave, y es que cuando sueltas esa expectativa y cuando sueltas eso de tener que estar revisando qué conocidos te apoyan y quién no, todo se vuelve mucho más simple, porque con ese primer libro entendí que no puedes esperar que todo el mundo celebre contigo. Porque, a ver, yo tampoco estoy al pendiente de absolutamente todo lo que hacen las demás personas que conozco. Si me pongo a pensar en todas las personas con las que he compartido alguna etapa de mi vida, sería imposible seguirle el hilo a cada cosa que hacen o a cada cosa que publican. Sería logísticamente imposible. Y la verdad es que no estás construyendo tu empresa o no estás construyendo tus proyectos, no estás escribiendo un libro, no estás creando productos o servicios para que te aplaudan tus conocidos. Estás construyéndolo para resolver problemas reales en el mundo. Estás en el mundo creativo y en el mundo de los negocios para transformar la vida de las personas que necesitan lo que tú tienes o que necesitan lo que tú sabes. Y cuando te enfocas en eso, ya no importa si tus conocidos lo comparten o no, porque ellos no son necesariamente tu cliente o tu mercado y no puedes obligarlos. Y tu misión es mucho más grande que ese círculo de conocidos. Tu proyecto no está diseñado solo para que lo vean quienes ya te conocen. Está diseñado, o debería de estarlo, para que llegue a quienes realmente lo necesitan en el mundo. Y eso nunca va a depender de si tus amigos o tus conocidos lo recomiendan en Instagram. Va a depender de ti, de tu estrategia, de tu intensidad. Va a depender de tu planeación y de tu obsesión para que eso crezca. Por eso creo que uno de los peores errores es quedarte esperando que tus conocidos sean quien validen tu trabajo, porque eso casi nunca sucede. No porque no te quieran, no porque no te aprecien, sino porque ese no es el punto. El punto es que tú puedas crear algo que funcione, algo que se entienda, algo que crezca y que resuelva a largo plazo. Y eso se construye con enfoque, con estrategia, con una visión mucho más grande que tu propio entorno o mucho más grande que tu círculo cercano. De hecho, ese mismo año hice más cambios a partir de eso. Tomé de manera muy intensa 2 principios. Y el primer principio fue: desayuna, come y cena tus propios proyectos. Eso es lo que me repetía todo el tiempo, porque si no le dedicas tú toda tu intensidad a tus propios proyectos, nadie más lo hará por ti. Y el segundo principio fue: dile adiós a todo lo que no te aporta algo positivo a tu vida, incluyendo personas, situaciones, pensamientos y cosas. Realmente sí me tomé esos 2 principios muy en serio. Fueron los 2 principios y los 2 pensamientos que filtraban todo lo que hacía y cómo actuaba desde 2019. Eso obviamente hizo que tuviera que decidir y decir que no a muchas personas, pero eso también significó decirle que sí completamente a otras, porque me di cuenta que llevaba mucho tiempo con la cabeza tan llena y tan ocupada de cosas que no deberían de haber estado ahí en un principio. Y todo eso, aunque no lo veas, te drena. Todo lo que está en tu cabeza te quita energía. Todo lo que está en tu cabeza y a lo que le pones atención te distrae de lo que sí quieres. Y yo sí quería construir todo lo que estaba en mi cabeza en esa época, y por eso tuve que aplicar de manera muy intensa estos 2 pensamientos. Ese año, en 2019, apagué todas las notificaciones de mi celular, todas las notificaciones de mis redes sociales y de mensajes, aunque me dedicara a eso, porque ¿cómo iba a escribir un libro? ¿Cómo iba a construir una empresa? ¿Cómo iba a lanzar productos si cada 5 minutos mi teléfono me interrumpía?
Yo sabía que tocaba enfocarme y un celular no podía estar dictando cada 5 minutos a qué le ponía mi atención. También otra cosa que hice fue salirme de todos los grupos de WhatsApp que tenía. De hecho, en ese momento cambié de número de celular. Y la verdad es que la mayoría de todos esos grupos que tenía en WhatsApp eran muchísimos y casi todos eran de solo conocidos, no de amigos. Hasta la fecha solamente tengo un grupo de WhatsApp y es el de mi book club, el de mi club de lectura, que es el grupo que usamos para ponernos de acuerdo dónde nos vamos a ver cada miércoles. Algo que también me sirvió muchísimo es que silencié a la mayoría de las personas que conocía en Instagram, sobre todo para no estar viendo historias ni publicaciones, porque no me servía de nada entrar a Instagram y ver 100 historias de fiestas o 100 historias de vacaciones o cientos de cosas que si las estaba viendo de alguna manera iban a entrar en mi cabeza. Y todo eso era parte de ese principio de dile adiós a todo lo que no te aporta algo positivo a tu vida, porque aunque parezca que no nos afecta estar viendo todo eso, sí afecta. Lo que ves, lo que escuchas, lo que consumes, siempre se convierte en lo que piensas, en lo que quieres, aunque no lo notes, aunque no lo hagas consciente, lo que ves, lo que escuchas, siempre se queda rondando en tu cabeza. Por eso lo que ves todos los días también en redes sociales termina siendo lo que quieres hacer, termina siendo lo que te da curiosidad o termina siendo lo que te parece importante o lo que quieres visitar. Hay estudios que ahora comprueban que nuestro cerebro no está hecho para seguirle la pista a tantos cientos y miles de personas cada día, porque aunque parezca que solo estás viendo el celular para distraerte, en realidad le estás metiendo toneladas de información a tu cabeza y tu cerebro, aunque tú no quieras, tiene que procesarla, tiene que filtrarla. Y aunque tú no quieras, aunque parezca que solo estás descansando o que solo entraste para distraerte, al final cada historia, cada plan, cada viaje, cada fiesta de alguien más se va quedando ahí, ocupando espacio mental. Y llega un punto en donde ni siquiera ya sabes por qué te sientes tan cansado o tan cansada o tan frustrado o tan frustrada, o por qué no sientes claridad o por qué no sientes confianza o por qué no sientes concentración, pero es porque tu mente está llena de lo de todos los demás. Y si yo quería desayunar, comer y cenar mis propios proyectos, entonces por eso iba de la mano decirle adiós a todo eso, porque ese 2019 ya había publicado mi primer libro, pero yo sabía que ese era solo el principio. Me faltaba todo lo demás. Me faltaba crear mi empresa desde cero. Quería seguir diseñando experiencias. Me faltaba crear mis productos, escoger los empaques. Quería escribir más libros. Quería escribir una novela. Quería diseñar mis lanzamientos. Y con eso empecé a entender muy bien que a lo que le pones atención es lo que crece. Y eso va a suceder, lo elijas o no lo elijas. En todo momento siempre va a haber algo a lo que tu mente le esté dando importancia. Siempre va a haber algo a lo que tu mente le da atención y eso es lo que va a crecer. Porque tu ambiente moldea tu mente y moldea tus conversaciones y tus decisiones y moldea lo que te parece urgente. Y si tu atención está en el drama, crece el drama. Si tu atención está en los chismes, eso va a crecer en tu vida. Yo por eso odio la palabra chisme, así como también odio la palabra fluir. Y cuando te rodeas de personas que no te suman, te confundes. Cuando te rodeas de situaciones y de cosas que no te aportan algo positivo a tu vida, te cuesta tomar decisiones, piensas más en el que dirán, te cuesta avanzar. Por eso en 2019, en ese año, decidí hacer eso. Nada de grupos, nada de notificaciones y casi todas las personas silenciadas y obsesionarme mucho más con mis cosas. Y eso no significa estar cerrado. No significa que ya nunca vas a conocer a nadie ni que te vas a quedar solo en el mundo. Y tampoco significa que ya no vas a hablar con nadie. Al contrario,
porque justo cuando hice esos cambios drásticos es cuando empecé a repetirme en mi cabeza mucho más eso de desayuna, come y cena tus propios proyectos, y eso de decirle adiós a todo lo que no me aportaba algo positivo en mi vida. Y cuando hice eso, pasó justo lo contrario a lo que cualquiera pensaría, porque para empezar, a partir de ahí, la calidad de mis amistades y la calidad de mis conexiones se hizo mucho más profunda, porque la calidad de mis amistades cercanas creció muchísimo más a partir de eso, porque cuando limpias tu mente de lo que no te suma, dejas de desgastarte por cosas y por personas que no te llevan a nada y empiezas a ver quién sí y quién no. Y tampoco significa cerrarte a nuevas personas. De hecho, a partir de ahí, he conocido ahora a demasiadas personas increíbles, porque quiero que veamos cómo cuando haces esos cambios drásticos, inevitablemente te enfocas mucho más en cómo eres tú. Te enfocas mucho más en con quién quieres conectar y en dedicarte a lo tuyo y en encontrar esos ambientes y a las personas que sí te aportan. Y eso hace que te enfocas mucho en ser tú y en lo que tú quieres hacer, en lo que tú quieres decir y en hacer crecer lo que tú quieras hacer crecer y enfocarte en lo tuyo. Y eso precisamente atrae a las personas correctas. Y eso no es magia, es coherencia. Porque si tú hablas de tus ideas, empiezas a rodearte de personas que hablan de ideas. Si tú te emocionas por tus proyectos, empiezas a encontrar personas que también se emocionan por los suyos. Si tú haces preguntas profundas, empiezas a conectar con quienes les gusta hablar de todas esas cosas que sienten y de lo que piensan, y personas que también te retan y te dan feedback. Por eso, cuando tú cambias, cambia tu enfoque y cambia a lo que le pones atención, y entonces también cambian tus conversaciones, y cuando cambian tus conversaciones, cambian tus conexiones, y cuando cambian tus conexiones, cambia tu vida. Honestamente, si no hubiera hecho esos cambios drásticos ese 2019, si no me hubiera tomado tan en serio eso de desayuna, come y cena tus propios proyectos, y eso de dile adiós a todo lo que no te aporta algo positivo a tu vida, nada de lo que pasó después hubiera sucedido. No habría escrito mi segundo libro, no habría escrito mi novela, no habría llegado a la editorial con la que estoy publicando ahora, no habría libros, no habría creado mi primera empresa. De hecho, justo a mis socios de mi primera empresa de suplementos los conocí ese mismo 2019, justo después de hacer estos cambios drásticos. Y sí creo también que fue ese nivel de enfoque lo que nos permitió crecer tan rápido en la empresa, porque a menos de un año de haber lanzado la empresa de suplementos ya estábamos cumpliendo la meta que parecía imposible de estar vendiendo más de 1 millón de pesos mexicanos al mes. Y gracias a esa mentalidad también pude dedicarle tanto tiempo a escribir mi segundo libro y después a la novela. Y justo ser tú y enfocarte en lo que sí te aporta es lo que ha hecho que pueda conocer personas que admiro en el mundo de los negocios, en el mundo de los libros, personas con proyectos gigantescos, personas con empresas enormes o con libros que son bestsellers en los más vendidos, personas que antes veía lejísimos e inalcanzables y que ahora las tengo cerca. Algunas de esas personas se han convertido en amigos, otras personas son simplemente conocidos, porque a veces pensamos que cuando hacemos cambios como estos te vas a quedar solo o sola, pero no. Al contrario, cuando te tomas en serio lo que quieres construir y cuando te enfocas, la vida te pone en el camino correcto con las personas correctas. Y si no hubiera hecho nada de esos cambios, nada de eso hubiera pasado. Me hubiera quedado con la cabeza llena de ruido. Me hubiera quedado atrapado en chismes o en distracciones, o poniéndole atención todo el tiempo a lo que mis conocidos hacían todo el día. Y sobre todo me hubiera quedado pensando y esperando algún día, en lugar de enfocarme en lo que sí quería. Y entonces todo vuelve al principio de desayuna, come y cena tus propios proyectos, porque nadie más lo va a hacer por ti
y decirle adiós a todo lo que no te aporta algo positivo a tu vida. Dile no a los planes que no disfrutas. Dile que no a las personas que drenan tu energía. Dile que no a todo el ruido, porque cada conversación que tienes, cada historia que ves, cada grupo de WhatsApp donde solo pierdes el tiempo, ese espacio y ese enfoque mental que después pasa la factura. Y es tiempo y enfoque que podrías estar usando para terminar tu proyecto, para lanzar tu libro, para construir tu empresa. Aunque sea difícil al principio, aunque sea incómodo, todo eso siempre se traduce en tiempo, en enfoque, en proyectos terminados, en ideas ejecutadas, en productos lanzados, en empresas creadas, porque lo que no te distrae sí te empuja a avanzar. Por otro lado, hay algo que no he podido evitar con mis amigos, y es que cada vez que conozco a una persona nueva, o incluso cuando estoy con mis amigos más cercanos, y también me pasa con mi familia y con mis hermanas, me pasa con todas mis personas cercanas, que mi mente no puede dejar de imaginarse lo que podrían construir con lo que ya son o con lo que les gusta. No sé si es porque me dedico a los negocios y a las empresas y a lo creativo, o simplemente es porque mi cabeza así funciona, pero me pasa mucho que en automático, no es algo que controle, que mientras están platicando cualquier cosa, mi cerebro empieza como a conectar los puntos y a ver hilos invisibles que ellos todavía no ven. Si alguien me cuenta que le gusta la música o que le apasiona la cocina, o me está contando una historia o algo que va a probar o algo que tiene curiosidad, o mientras más voy conociendo a las personas, mi mente empieza a imaginarse productos que podría lanzar, se empieza a imaginar mi cerebro los libros que podría escribir la persona, o la empresa que podría construir, o los servicios que podría ofrecer, o las historias que podría contar. Y a veces sí digo esas ideas sin que me las pidan, y a veces honestamente me da como un poco de miedo parecer que estoy presionando a que todos emprendan, cuando puede ser que no todos quieran. Me pasa mucho, por ejemplo, con mis hermanas, que pues con mis hermanas yo sé todo lo que les gusta, yo sé todo lo que les apasiona, las cosas que les dan curiosidad, o lo que quieren probar, lo que están aprendiendo, o que les gusta cocinar. Y siempre les estoy dando ideas de negocios de esas cosas que están haciendo, o de cosas que yo sé que les gusta. Y esa plática siempre acaba en pelea. Y esa plática siempre acaba en gritos de: es que ya me tienes harto. Y no solo me pasa con ellas, me pasa literalmente con todas las personas, porque no puedo evitar imaginarme escenarios del potencial y de todo lo que podrían crear y de cómo lo pudieran conectar con las cosas que les gustan a ellos, o las cosas que ya les han pasado a ellas, o las cosas que quieren hacer. Y creo que esa es una de las razones por las que me encanta todo lo que hago, porque todo eso lo hago en Alfonso Aguirre Corp, y es literalmente el espacio. Y para mí, Alfonso Aguirre Corp es la empresa en donde puedo canalizar toda esa energía que mi mente genera 24/7 todos los días con todas las personas que conozco. Y no por eso me deja de pasar con las personas de mi círculo cercano, o con las personas que conozco, o cuando estoy con mi familia, porque literalmente así funciona mi cerebro todo el tiempo. Pero en mi empresa es ese lugar donde no tengo que contener nada de eso, porque literalmente me pasa con todas las personas. Es como esa pequeña frustración de que alguien no se dé cuenta de su potencial, o cuando alguien no se da cuenta que el mundo necesita eso que esa persona tiene, o que hay tantas personas que lo necesitan, o que hay tantas personas que necesitan escuchar de ese producto, de esa idea o de ese servicio. Y siento que toda esa energía de tratar de decirle a las personas es la misma energía que uso para cada episodio, y es la misma energía que usamos para cada publicación o para cada programa. Y por eso esto a lo que me dedico es como un gran respiro, y por eso me emociona muchísimo cuando veo que alguien ya decidió si lanzar su proyecto, o si escribir su primer libro,
o sí lanzar su primer producto o su negocio o su proyecto, porque significa que ya se dio cuenta de todo lo que puede aportar al mundo. Pero por lo pronto, esta es una disculpa pública a mis hermanas y a mis amigos y a mis amigas, porque ya sé que siempre soy esa persona que está insistiendo, que mientras me están contando algo tranquilo de su día, yo ya me estoy imaginando el libro o el negocio o los productos o la marca y el lanzamiento mundial de todo eso. Pero sí quiero que sepan que no lo hago por molestar, aunque sé que a veces parezco disco rayado. Lo hago porque así funciona mi cabeza y porque realmente me emociona ver lo que pueden construir con lo que ya son o con lo que ya aman o con lo que ya tienen en sus manos. Y a veces no me aguanto porque parece demasiado emocionante eso que me imagino que pueden crear. Pero por ahora sí me comprometo a no siempre estar haciendo un plan de negocios cuando solo quieran platicar. También me he dado cuenta y he comprobado que las amistades que tienes en cada etapa reflejan mucho la mentalidad que tienes en ese momento. Porque conforme vas cambiando tus ideas, va cambiando tus intereses y van cambiando también el tipo de personas con las que conectas. Y así es la manera en donde te das cuenta que tus amigos reflejan el momento en el que estás, porque tus amigos más cercanos no siempre son los mismos toda la vida, pero sí son el espejo de lo que tú consideras importante en cada etapa. Por eso a veces cuando cambias de mentalidad, cambia tu círculo, cambia tu ambiente, porque tu ambiente siempre termina reflejando lo que tú estás buscando o lo que tú estás pensando y refleja lo que está en tu mente en cada momento de tu vida. También las prioridades van cambiando, como en mi caso que el año pasado, en 2024, nació el bebé de mi mejor amiga, Fer. Fer y yo nos conocimos en 2013. De hecho, hemos tratado de descifrar y descubrir cómo nos hicimos amigos, pero por más que tratamos, no lo hemos descubierto todavía. Fue como si de repente un día ya fuéramos muy amigos, pero lo que sí sabemos es que nos hicimos amigos gracias a las actividades de grupos estudiantiles, porque ella empezó a ir a las reuniones y juntas y organizábamos muchos eventos juntos. Conseguimos muchos patrocinios para nuestros eventos juntos y ya llevamos más de 10 años de ser muy amigos. Ella también fue a la feria del libro más importante de Latinoamérica, que es la Feria del Libro de Guadalajara. Me acompañó a presentar mi segundo libro. Ella también leyó antes que nadie el primer borrador de mi novela. Y de 2022 a 2023 pasamos Año Nuevo juntos en Disney y fue una de las mejores experiencias. Ella es de las personas con las que reboto todo, desde ideas hasta campañas. Ella me ayudó a definir muchas cosas de Alfonso Aguirre Corp. Y siempre vamos a cafés y cada quien está en sus cosas, pero también platicando. Y el año pasado nació Emilio y ha sido un gran cambio en la dinámica porque ahora tiene otros horarios. Estos primeros meses es cuando un bebé más necesita cuidados y la rutina es súper cansada. Y aunque ya no podemos vernos tanto como antes, sí estoy súper orgulloso y demasiado feliz por ella. Y verla ahora como mamá es súper inspirador, verla tan entregada. Y eso no significa que dejamos de ser amigos, solo significa que la dinámica cambió, porque así es la vida. La vida está llena de etapas, la vida está llena de comienzos y de cambios y de dinámicas que evolucionan y de momentos que tenemos que adaptarnos. Honestamente, poder llegar al hospital el día que nació Emilio y ver la primera vez que lo cargaba fue algo que no tiene palabras. Y qué increíble es poder tener a una persona que está en tus momentos más importantes y tú estás en los suyos. Y simplemente ahora estamos en un nuevo capítulo de nuestras vidas y eso me hace pensar que nunca nada va a permanecer igual. Pero eso no es algo malo. Cambiar significa que estamos vivos, significa que estamos avanzando, que estamos madurando, significa que estamos creando y escribiendo nuevas historias. Así que
cuando la vida cambie, cuando las dinámicas se transformen y cuando los horarios ya no coincidan, las conexiones verdaderas no tienen que desaparecer, pueden evolucionar contigo. Para mí también hubo una etapa así, que es cuando estuve escribiendo mi novela, que fueron 2 años súper intensos de estar escribiendo, más un año extra de edición, de preparación y de preparar el lanzamiento. Fueron 3 años en total. Y durante todo ese tiempo, la verdad es que tuve que aprender a decir que no a casi todo, incluso a la mayoría de los planes con mis amigos más cercanos. A veces trataba de separar un día al mes o un día cada 2 o 3 meses para poder pasar tiempo con ellos, no porque no los quisiera ver, no porque no me importaban, sino porque sabía que si no le decía que sí completamente a ese sueño, nunca iba a suceder, y sabía que ellos lo entendían. Sabía que querían verme cumplir ese sueño y sabía que aunque tuviera que decir que no 20,000 veces a muchas cosas, nuestra amistad seguía ahí, porque las amistades verdaderas entienden cuando estás construyendo algo importante para ti y saben esperar. Hoy que la novela ya está publicada, estoy siendo mucho más intencional en estar mucho más presente y en poder acompañar también más a esas personas que me acompañaron a mí, incluso cuando yo no podía estar tanto. Y todavía tengo periodos en donde tengo que mantener una alta concentración. Todavía hay periodos donde tengo que conocer perfectamente mi prioridad en el momento, en cosas de mi empresa, sobre todo cuando tengo lanzamientos o cuando tengo programas que requieren un alto intelecto y que requieren una alta dedicación y alta atención. Pero sé que mis amigos me conocen y hay momentos donde no puedo estar tan presente como me gustaría, pero también les hago saber de manera muy directa y muy clara que si algo pasa, que si algo sucede, me pueden decir y me pueden hablar y yo puedo dejar cualquier cosa que esté haciendo y vuelvo a lo mismo, que hay momentos en donde las dinámicas cambian y eso significa que estamos avanzando, que estamos madurando. Cuando la vida cambia y cuando las dinámicas se transformen y cuando los horarios ya no coincidan, repito, las conexiones verdaderas no desaparecen, evolucionan contigo. Y tengo una cita de un libro que de hecho es de un libro de Hillary Clinton, que Hillary Clinton es de las personas que siempre he admirado. Y es una de las personas que, aunque ella está en el mundo de la política, aprendo mucho de temas como estos, de dedicación, de enfoque y de amistades, del qué dirán y de no tomarte en serio las críticas. Y en ese libro que publicó en 2024 hay un capítulo en donde cuenta que su mejor amiga de la infancia, que se llamaba Betsy, falleció hace un par de meses. Y cuenta en el libro que eran demasiado unidas. Y cuando Hillary tenía momentos difíciles, cuando estaban en la Casa Blanca o cuando había un escándalo mediático, esta amiga que se llamaba Betsy siempre estaba ahí. Y cuenta en este libro que le dolió perderla muchísimo porque era su mejor amiga. Y en el libro cuenta que hace un par de meses, ya después de que falleció esta amiga, un reportero le hizo llegar a Hillary un reportaje, una entrevista que grabaron. Era una entrevista que le hicieron a Betsy, a esta mejor amiga de Hillary, y era un reportaje que tenían listo para publicar en 2016. Estaba preparado para publicarse el día después de las elecciones, si ella ganaba, porque en las estadísticas en ese momento era 99% seguro que ella iba a ganar. Y en esta entrevista que le hicieron a Betsy, que nunca se publicó, se la hicieron llegar a Hillary ahora en estos últimos meses. Y en la entrevista su mejor amiga decía, es que es increíble que a esta edad te puedas dar cuenta que las decisiones que tomaste cuando eras joven con respecto a quién eliges como tus amigos puede dar frutos tan dulces y tan grandes como este. Refiriéndose obviamente a lo increíble que es poder ver de cerca el recorrido completo de alguien a quien quieres y acompañarla
en los días normales, en los días difíciles y también en los días grandes, y darte cuenta que esa amistad de tantos años valió la pena y que valió cada conversación, que valió cada risa, que valió cada apoyo, porque al final qué increíble es tener un asiento en primera fila para ver a las personas que quieres convertirse en lo que sueñan. Y Hillary cuenta que fue súper conmovedor, ahora que falleció, poder ver esa entrevista, aunque no logró ser presidenta. Y termina ese capítulo con un poema que me dejó pensando muchísimo. De hecho, no subrayé la frase con marcatextos porque el libro está firmado, pero guardé ese poema que decía: haz nuevos amigos, pero guarda a los antiguos. Uno es de plata, el otro de oro eterno. Un círculo es redondo, no tiene final, así quiero que sea nuestra amistad. Porque es cierto, las amistades son de las decisiones más importantes que tomamos, y lo increíble es que muchas veces no nos damos cuenta de que ya las tomaste hasta que volteas a ver tu círculo, hasta que volteas a ver atrás y ves cómo esas personas estuvieron ahí en tus momentos más importantes y más significativos. Y creo que todos en algún momento nos hemos preguntado si las personas que hemos elegido como amigos o amigas van a estar con nosotros a lo largo del tiempo. Y la verdad es que no se trata de que nada cambie, porque las cosas siempre van a cambiar. Las prioridades, los horarios, las etapas, todo siempre se mueve, todo siempre cambia, así es la vida. Pero lo que importa es que esas amistades evolucionen contigo y que sigan sumando a quien eres, a lo que estás construyendo, porque al final lo importante no es la cantidad de tiempo juntos, sino lo que significan en tu camino. Una buena amistad no depende de que todo sea igual siempre, depende de que podamos estar presentes el uno para el otro, aun cuando las dinámicas cambien. De hecho, acabo de escuchar una entrevista en donde Michelle Obama dice que la amistad no pasa sola. No importa quién seas, a qué te dediques o qué tan buena persona seas, o no importa si eres tímido o extrovertido, la amistad requiere intención, la amistad requiere planear, y menciona que requiere agendar y que requiere darle prioridad, porque todo eso tiene que pasar, porque solo funciona si lo haces de manera intencional. También acabo de ir al cine a ver la película de la F1, de la Fórmula 1, y no había visto ni el tráiler, no sabía absolutamente nada de carros, ni de corredores, ni de cómo funciona la F1. Solo sabía que la película era del mismo director y del mismo guionista y del mismo compositor de música que la película Maverick Top Gun, que es de mis películas favoritas de toda la vida. Es perfecta. Honestamente, hace muchísimo tiempo que una película no me volaba tanto la cabeza y no sabía nada del tema, pero terminé obsesionado. Pero más que por los carros, fue por los temas. Y esta película ya entró a la lista de películas que voy a volver a ver 20,000 veces, que tratan de trabajo duro y de enfoque y de obsesión y de intensidad y de estrategia. Y uno de los grandes mensajes que tiene la película es ignorar el ruido, ignorar lo que los demás puedan pensar de ti, para que tú puedas enfocarte en lo que tú quieres construir y enfocarte en lo que a ti te importa. Y para mí eso es exactamente lo que representa desayuna, come y cena tus propios proyectos, porque justo lo demás solo es ruido. Y cuando juntas esas dos cosas, lo de cuidar a tus amistades de manera intencional, como decía Michelle Obama, y hacer los planes y trabajar en la agenda y en la logística, cuando mezclas eso con enfoque y con intensidad y con trabajo duro, ahí está el equilibrio y ahí está el balance perfecto, porque las amistades reales y los proyectos que te cambian la vida tienen algo en común, y es que no pasan solos. Tienes que construirlos tú, y para mí ese es el balance más importante. Ambientes que te hagan pensar más en grande, personas con las que puedas ser tú y que también te reten a crecer de manera más profunda,
y proyectos que te hagan sentir viva o vivo. Porque no estás solo, pero tampoco estás disperso. Estás enfocado o enfocada, pero también estás acompañado y acompañada. Así que elige a tu ambiente, elige tus personas y elige tu enfoque, porque todo lo demás es ruido. Al final solo queda lo que de verdad importa, que es tu vida, tus proyectos, tus personas y tu historia. Y con eso cerramos este episodio. Si te gustó escuchar esto, voy a dejar 2 episodios más como este en la descripción del episodio. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por ser parte de Algo Más Que Contarte Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Y solo como recordatorio, cuida tu ambiente, porque ahí es donde crecen tus sueños o donde crecen tus distracciones.